Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo anda? Les habla profe Ramírez. Bueno, el motivo de este video es justamente poder a partir de ahora grabar videos para que ustedes tengan los videos a mano y de alguna manera ante cualquier duda puedan recurrir al video, ¿no? Y de esa manera por ahí nos evitamos también el hecho de estar, no evitar sino el contacto, sino por ahí la inmediata respuesta, ¿no? Ante alguna duda y demás. Debido, bueno, ustedes sabrán que esto ya es de público conocimiento, el tema del regreso a clases, sinceramente lo veo bastante, pero bastante oscuro. Así que vamos a poner toda la onda, toda la garra para seguir, aunque sea de manera virtual. Y obviamente esta propuesta de poner videos tiene que ver, como les decía en un momento, tener a la mano los temas que vamos a ir tratando de acá en más. Bien. Eh, con respecto a la temática que vamos a seguir, a ver, ustedes, como sabrán, se están o se van a recibir dentro de poco como técnicos informáticos, ¿no? Y la tarea de un técnico no solamente radica en el centro de operaciones de un computador, sino que también radica en la comprensión y conocer el contexto desde el punto de vista técnico donde está ubicado, ¿no? Un computador. Cuando me refiero a computador, me refiero a un servidor, computadora, netbook, notebook, cualquier dispositivo tecnológico que haga referencia a una computadora, obviamente, ¿no? Y tenemos que conocer también de alguna manera el ambiente desde el punto de vista técnico, como les decía, y para ser más específico, el ambiente eléctrico. Con esta propuesta nosotros no implementamos o no estamos intentando de alguna manera dejar de lado al técnico eléctrico, porque ustedes sabrán, así como hay técnicos informáticos, hay técnicos eléctricos, ¿no? Hay técnicos de diferentes ramas, sino que ustedes tengan una mera idea de con qué se pueden encontrar a la hora justamente de abordar un trabajo, ¿no? Y es por eso que es necesario tocar el apartado eléctrico. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina, nos regimos en base a una reglamentación, que es la reglamentación de Asociación Electrotécnica Argentina, que es el documento que está en pantalla. Es un documento donde se especifica todas las nociones desde el punto de vista reglamentario orientados a la electricidad. Bien. Obviamente esto es el padre nuestro para un técnico eléctrico, pero nosotros como técnicos informáticos tenemos que estar de alguna manera, tenemos que tener un cierto grado de conocimiento para poder justamente manipular algunas cuestiones eléctricas, ¿no? A ver, con esto vuelvo a repetir, nosotros, nuestra intención no es formar técnicos eléctricos, sino que ustedes tengan una idea con qué se pueden encontrar. Sepan ustedes que a partir de este documento ustedes pueden basarse en base a las reglamentaciones vigentes acá en Argentina y que este documento les puede servir, por ejemplo, cuando se van a ubicar en algún sector laboral, saber y hacer un inmediato bosquejo de cómo, por ejemplo, están armadas las instalaciones eléctricas, o sea, si cumple o no con las reglamentaciones, porque convengamos que acá en Argentina, como ustedes sabrán, todo se ata con alambre a veces, ¿no? Pero a veces no, diría que siempre, las cuestiones eléctricas a veces por una cuestión de evitar costos se deja de lado cuando sabemos que si hablamos de corriente hablamos de riesgo de vida en el sentido de una mala manipulación y una mala instalación, ¿no? Entonces es necesario para nosotros saber un poco del apartado eléctrico. Ustedes seguramente en lo que fue el básico, después con el pasar de los años, en cuarto año, por ahí, llegaron a ver cuestiones que tienen que ver con la ley de Ohm, por ejemplo, ¿no? Llegaron a ver cuestiones que tienen que ver con instalaciones eléctricas muy, pero muy sencillas, ¿está? Pero entonces todo eso nosotros ahora lo vamos a abordar directamente a partir de este documento, ¿bien? Vamos a hacer un estudio en diferentes videos que yo voy a ir subiendo. Vamos a hacer un estudio de cada parte de esta reglamentación y de qué manera nosotros lo podemos apropiar a nuestro estudio, ¿no? Van a observar que en el documento, por ejemplo, hay varios contenidos. Contenidos que hablan sobre justamente las medidas de seguridad, por ejemplo, un apartado muy, pero muy importante, las medidas de seguridad.
abordadas en el campo eléctrico. Obviamente este tema lo vamos a dejar nosotros para más adelante, pero lo que yo quiero que vayan viendo es que hay diferentes temáticas que se pueden tratar y que se pueden adaptar tranquilamente a la vida real del técnico informático, ¿no? Cuando hablo de medidas de seguridad también hablo, por ejemplo, de los tableros. Seguramente en casa ustedes, a modo de ejemplo, tendrían que tener en algún lado alguna térmica o un juego de térmicas. Tendría que tener un disyuntor, por ejemplo. Bien, entonces esos elementos que yo estoy nombrados se ubican en sectores denominados tableros, o también llamados o reconocidos como tableros eléctricos. Es de suma importancia que, por ejemplo, en un hogar haya tanto un disyuntor como diferentes térmicas que permitan manipular y sectorizar diferentes apartados eléctricos de un hogar, ¿no? Obviamente el tablero eléctrico no solamente se destina a hogares, sino también se destina a instituciones, por ejemplo, a empresas, ¿no? El tablero eléctrico a mí me va a permitir, por ejemplo, tener una sectorización y una organización de cómo está distribuida la electricidad dentro de un edificio, dentro de un contexto de hogar o dentro de un contexto de trabajo, por ejemplo. Inmediatamente salto al capítulo 5 y acá hablo de conductores, por ejemplo. Hablamos de conductores, o sea, cuando hago referencia a conductores, la reglamentación electrotécnica argentina a mí me facilita, por ejemplo, entendiendo qué tipos de cables, qué tipo de conectores o qué tipo de cables en cuanto al grosor, vamos a llamarlo así muy bruscamente, el grosor necesito utilizar dependiendo de un consumo eléctrico, por ejemplo. Así que tengo sector de conductores. Voy a saltar algunos capítulos y me encuentro, por ejemplo, con un sector llamado reglas de instalación. Bien. Las reglas de instalación lo que me van a permitir, o lo que me va a permitir, mejor dicho, es cómo se tiene que hacer una instalación eléctrica. Reitero, no estamos recibiéndonos de técnicos eléctricos, sino que vamos a tener alguna mera noción de cómo, por ejemplo, se realiza una instalación eléctrica en un hogar. Perdón, sí, podría ser un hogar, ¿por qué no? Tanto en un hogar como en una empresa. Para poder entender y comprender si una instalación eléctrica está bien realizada, yo necesito saber la reglamentación. Esto no significa que yo necesito saber de memoria todo esto. Lamentablemente, hasta yo mismo no me sé todo de memoria, pero sí es necesario saber dónde recurrir a la hora de determinar si una instalación está bien hecha o mal hecha. Bien, entonces saben ustedes que a partir de ahora la reglamentación de Electrotécnico Argentina me permite, por ejemplo, saber si una instalación eléctrica está bien hecha o obviamente está bien o está mal confeccionada, mal armada. Desde el punto de vista del técnico eléctrico, el técnico eléctrico es el que tiene matrícula, por ejemplo. El técnico eléctrico está matriculado para aprobar o desaprobar una instalación. Nosotros a futuro, a no ser que ustedes hagan una capacitación o se quieran profundizar en el sentido eléctrico, ustedes no están preparados o el título no les permite reglamentar, mejor dicho, no les permite a ustedes aprobar o desaprobar una instalación. Bien, porque obviamente para eso uno necesita ser de técnico eléctrico. Pero sí les va a permitir, en base a este conocimiento, saber si eso está bien o está mal. Y dependiendo de esa conjetura, bueno, recurrir al personal a cargo del apartado eléctrico para hacerles saber que hay algo que está mal, ¿no? Ahí termina nuestro trabajo. Entonces, para poder saber si algo está bien o está mal, necesito justamente saber de alguna manera ciertas reglamentaciones. Bien, es por eso que en esta clase, vamos a llamarla así, en esta clase a partir de este video, lo que vamos a hacer es una iniciación de un trabajo que tiene que ver justamente con, en base a estas reglas de instalación, conformar la instalación de un laboratorio computacional, o sea, de un laboratorio informático, vamos a llamarlo así, ¿no?
Un laboratorio informático no solamente está destinado a lo que es una institución escolar, sino que tranquilamente se adapta también a un entorno laboral. Entonces yo voy a dejar un documento, en donde voy a solicitar el trabajo que vamos a hacer, reitero, en base al capítulo 7, denominado reglas de instalación. Bien. En las reglas de instalaciones, por ejemplo, yo puedo determinar, entre tantas cuestiones, cómo se tienen que montar los elementos, cómo tienen que ser la conexión de los conductores o de los elementos que permiten poner cables, por ejemplo, dentro de una instalación eléctrica. Por ejemplo, puedo saber la curva, aunque les parezca mentira, la curva que tienen que tener los caños de instalación, ¿está? Pero fíjense que hablo específicamente del elemento que me permite a mí después conectar cables. O sea, no estoy hablando de instalación de cables, sino que estoy hablando de conductores por los cuales se van a dirigir nuestros cables, que nos van a permitir dar suministro eléctrico a los diferentes dispositivos que tengan que tenga mi laboratorio informático. ¿Bien? Así que vamos a dar comienzo entonces al capítulo 7, regla de instalación. Yo ya seguramente ya está dentro del Classroom la tarea que tiene que ver con esta actividad y bueno, vamos a empezar a desenvolvernos y a trabajar. Bien. Con referente a la ejecución del trabajo, yo propondría, por ejemplo, utilizar cualquier programa que permita graficar un plano, por ejemplo. No les digo AutoCAD, ¿no? Aunque bienvenido sea para el que tenga posibilidades de poder trabajar en un programa parecido a AutoCAD o LibreCAD, que es otro programa, obviamente de forma gratuita. Yo igualmente voy a dejar los enlaces para que los puedan descargar. Tener esas dos posibilidades, ¿no? O si no, cualquier programa que me permita graficar algo en pantalla y obviamente con los puntos que voy a estar pidiendo dentro de ese documento. ¿Bien? Así que bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a interiorizarnos un poquito en el mundo de lo eléctrico y ver a ver de qué se trata. ¿Bien? Así que de mi parte nos estamos comunicando. Calculo que dentro del video fui bastante conciso, bastante sencillo, haciendo la introducción con referente a qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y bueno, esperar fuera de esto, esperar que todo esto se levante lo más antes posible para justamente llegar o ir a la institución y poder ejecutar esos proyectos tan interesantes que propusieron algunos de ustedes. Bien, así que bueno, les manda un saludo de profe Ramírez, cuídense y nada, quédense en casa, bien, como dice la publicidad. Así que gracias, que tengan muy buenos días.